Bueno, lo que ha dicho el senador es más o menos con lo que yo quería empezar. Es decir, yo hice un hilo medianamente conductor, pero si a ustedes hay algún tema, a medida que vayamos hablando, que les interesa más o sobre el que quieren preguntar, porque quizás lo han estado trabajando, hay una chica que me comentó que está trabajando, que han asistido a una charla con una doctora sobre el tema del derecho a la vida y demás, y quieren que lo discutamos desde este ámbito, paramos y me preguntan. La idea es que esta charla sea un disparador, ¿sí? Es decir, que hagamos esta, el tema es muy amplio como para verlo en una sola charla, ¿sí? Es muy amplio, entonces yo voy a tratar de mostrarle algunas pautas básicas que discutemos en algunos casos particulares, ¿sí? Pero si a ustedes después se les genera la inquietud de que avancemos sobre alguno de los temas, hacemos una nueva charla, ¿sí? Yo encantada. ¿Alguien sabe de los que están acá qué son los derechos humanos? Y no lean esto, porque esto de alguna manera es una característica. No, estas son características que tienen los derechos humanos, pero no son lo que son, efectivamente. ¿Qué son para ustedes los derechos humanos? La palabra, digamos, medio que lo indica, ¿no? Son derechos del hombre, ¿sí? Son los derechos que tenemos por ser humanos. Hay una doctrina, de hecho, que no le llamamos derechos humanos porque es como redundante, no hay animales que tengan derechos, al menos en nuestro sistema jurídico, entonces le llama derechos fundamentales, esa es la doctrina española. Yo le voy a llamar indistintamente derechos fundamentales o humanos, nos estamos refiriendo a lo mismo, son derechos que son de la persona por el hecho de ser persona. Y acá lo que les dice sin distinción alguna de nada, es decir, lo que se conoce comúnmente como sin discriminación. Son para todos y todas, sin distinción de sexo, de raza, de edad, de capacidad, de ciudadanía, eso es importante, ¿sí? Son para todos los habitantes de una nación, no para todos los ciudadanos, ¿sí? ¿Saben la distinción entre habitante y ciudadano? ¿Dónde están contemplados esos derechos? Es decir, ¿por qué los tenemos? Sin entrar a ninguna disquisición filosófica, ¿por qué yo creo que lo puedo exigir? Es decir, ¿por qué puedo exigir caminar libremente en la calle? O puedo exigir que el Estado yo vaya caminando y no me detenga. El simple hecho de ser humano. Sí, pero vos podés vivir en, qué sé yo, en Rusia en la época de Stalin, o acá en la época de la dictadura, y en la dictadura no podías caminar libremente por la calle. Estamos en democracia. Pues estamos en democracia. Bien, eso vendría a ser más que en democracia, estamos en un Estado de Derecho. Podemos tener una democracia que no sea un Estado de Derecho. ¿Sí? O sea, una democracia, un gobierno elegido democráticamente, pero que no respete la conformación del Estado en base a lo que dice la Constitución. Nosotros estamos en un Estado de Derecho, por eso es que dicen que es inescindible pensar en democracia y derechos humanos o Estado de Derecho y derechos humanos, pues no podemos hablar de respeto de derechos fundamentales en un Estado de facto, ¿sí? Entonces yo tengo un Estado de Derecho. ¿Qué significa que es un Estado de Derecho? Vamos, chicos. Vos vendí. Yo lo digo. Porque yo soy gobernador y ahora se me ocurrió que quiero un inmueble que está justo en la esquina de mi casa. Vamos a poner el caso concreto. Y digo, a mí el inmueble ese me gusta, ¿es de quién es? Che, no, es de la municipalidad, listo. Es práctico, es real. Es listo, ¿sabes qué? Hacemos un decreto, esto no sé si es decreto o es del Consejo Deliberante. Bueno, no importa. Una ordenanza, es decir, lo que vendría a ser la norma que emite esa autoridad. ¿Sabes qué? Yo que decía acá que lo puedo comprar, lo puedo vender, se lo puedo ceder, lo cedamos al primo mío que quiere hacer un hotel ahí. ¿Eso es un Estado de Derecho? No, ¿verdad? Porque hay un trámite para cuando hay un inmueble que es del fisco, para lo que se tiene que hacer con ese inmueble, si se lo va a usar para alguna cuestión pública, y bueno, habrá que ver para qué, si hay que hacer una licitación, si hay que hacer un concurso en precio. Eso es una democracia, porque capaz que este señor ha sido elegido democráticamente, pero no respetando las reglas del Estado de Derecho. El Estado de Derecho lleva intrínsecamente el respeto de la ley, ¿sí? De la ley dicho en términos genéricos, de la Constitución primero, luego de la Constitución y tratados internacionales, leyes nacionales y demás. Entonces, ese es mi núcleo de garantía, ese núcleo de leyes que me están otorgando derechos y garantías. ¿Cuáles son para ustedes? ¿En qué se pueden amparar a ustedes
si ahora a 2 de ustedes los detienen y los meten presos, cuando van caminando por la calle por portación de cara sospechosa? La garantía constitucional. Bien, la Constitución. ¿Sí? La Constitución es para nosotros nuestro mayor resguardo. Por eso es que hay que tratar de no modificarlo tanto, digamos. ¿Sí? La Constitución se dice que es el núcleo duro del derecho, no porque sea pesado, sino porque tiene que ser indestructible. Ahí es donde están contenidas la mayor cantidad de garantías, ¿sí? Para nuestra vida cotidiana, tanto de la forma de gobierno que tenemos en la democracia como de nuestros derechos. Y aparte de la Constitución, ¿en dónde más puede haber derechos consagrados? ¿Qué más me puede otorgar derechos? Una ley provincial, ¿sí? Me puede otorgar un derecho a la salud, me puede otorgar un derecho a tener un subsidio por discapacidad, y los tratados internacionales de derechos humanos que hoy en día están incorporados a nuestra Constitución. Antes que avance, te Sí. creo una pregunta, yo creo que es muy importante. Yo creo que no podemos hablar de derechos humanos si no hablamos de la fuente de los derechos humanos. ¿Qué doctrina compartir? Bueno, Yo, por ejemplo, me baso en el derecho natural. No, bueno, pasa que ahí vamos a entrar hablando de una cuestión filosófica, digamos. Por eso es decir, si entramos a hablar de cuál es el fundamento de los derechos humanos, vamos a tener postura filosófica, que no sé si quieren que nos pongamos a hablar de eso, pero bueno, sí podemos ser muy naturalistas y pensar que es inherente al ser humano, que de alguna manera es la explicación que yo les he dado, ¿sí? Es inherente al ser humano y por ende es anterior a la ley, anterior a la constitución del Estado. El Estado lo único que hace es reconocer ese derecho que preexiste. Y podemos tener una visión más positivista y pensar que no, que los derechos humanos han sido fruto del desarrollo de la comunidad internacional, fruto de las luchas y incluso de las aberraciones que ha pasado la humanidad y que se han positivizado, quiere decir se han hecho ley en instrumentos internacionales concretos y en constituciones, que también se remontan a muchísimos años, pero que no tienen un origen, digamos, que no tienen un fundamento de derecho natural. Por supuesto que esa visión va a cambiar la visión de muchas cosas, ¿sí? Si somos bien naturalistas, es decir, si creemos en que el derecho humano es un derecho inherente a la persona y que pertenece a la persona por el solo hecho de ser persona, independientemente del reconocimiento, yo voy a tener seguramente una visión mucho más amplia desde un punto de vista. Y desde otro punto de vista, hoy que me hablo del tema del aborto, voy a tener una visión que para algunos es más retrógrada. Después vamos a hablar más del tema, ¿sí? Si yo baso mi creencia en que el derecho es inherente al ser humano por el solo hecho de serlo, y bueno, no sé cómo justifico el aborto en ese caso. Pero en cambio, si yo creo que los derechos humanos son fruto de una creación colectiva positivizada en normas, y seguramente voy a encontrar muchos más. Voy a decir que hay derechos que se contraponen, ¿sí? Pero bueno, sigo avanzando y después si quieren hacemos una charla del tema en particular. ¿Qué características tienen los derechos humanos? Perdón. Ahí. Bueno, son universales, que quiere decir que tienen que ser respetados frente a todos y por todos. Es decir, por todos los estados frente a todos los hombres. Inalienables en el sentido de que no pueden suspenderse ni aún en situaciones de emergencia, ni aún en situaciones de guerra. Si bien los estados están autorizados a suspender algunos, es decir, si estamos en estos sitios no van a poder salir a la calle, pero no los pueden detener sin orden de juez ni torturarlos, ¿sí? Esos no se suspenden algunos. Y son interdependientes e indivisibles. Esto es importante cuando hablemos de los derechos sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien hay algunos que son más visibles, es decir, el derecho a la vida y el respeto al derecho a la vida es muy visible. El Estado no puede andar matando gente por la calle. El derecho a la libertad ambulatoria es visible, no me puede andar deteniendo. Pero el derecho a la salud o el derecho a la educación son interdependientes con ellos, pues seguramente si yo no tengo salud no voy a poder tener una vida muy adecuada aunque el Estado no me mate en un campo de concentración, ¿sí? Entonces son independientes en el sentido de que si uno se consagra de manera plena, seguramente repercutirá en el otro y viceversa. Bueno, ¿cuáles son las normas que protegen mis derechos fundamentales? Eso es lo que hemos visto al principio. La Constitución Nacional y los tratados internacionales. ¿Alguien sabe qué es un tratado internacional pero que se vive nombrando y que todo el mundo lo usa y por el Pacto de San José, Costa Rica y demás?
¿Conocen el Pacto de San José? Que lo deben haber. Bueno, el Pacto de San José de Costa Rica es el tratado de derechos humanos más importante, digamos, que tenemos en Latinoamérica. No es que haya una jerarquía de importancia, pero es el más usado. Un tratado es un contrato entre un Estado y otro Estado. Básicamente, ¿sí? A hace un contrato con B igual que vos con él para alquilar una casa. Estos tratados de derechos humanos no son hechos entre dos estados entre sí, sino entre todos los estados. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en un tratado tradicional o bilateral, este estado se compromete a cederle gas a cambio de tales divisas. En los tratados de derechos humanos los estados se comprometen frente al resto, pero a respetar los derechos de los habitantes de sus países, ¿sí? Yo hago una reunión entre todos nosotros y decimos, bueno, quedemos de acuerdo. A los niños que vengan acá, nadie les va a pegar, ¿sí? Nadie los va a patear, nadie los va a correr. Yo no me estoy comprometiendo con vos a una contraprestación con vos, pero sí me estoy comprometiendo frente a ustedes a que yo voy a respetar los derechos de los niños. Eso es, en términos prácticos, un trato internacional. Los estados, mediante sus representantes, se reúnen y deciden que tales derechos en su país se van a respetar, ¿sí? Se comprometen frente a quién, frente a otro estado. Ahora, ¿qué pasa cuando no cumplen con el derecho con el que se han comprometido? ¿El otro estado puede venir y invadir, como hace Estados Unidos? No, ¿verdad? O sea, no se trata de eso, de que el otro estado es el contralor. A raíz de las guerras mundiales se han creado organismos internacionales, como ustedes saben, está Naciones Unidas, está la OEA en América y está el Consejo de Europa en Europa. Hablemos de la OEA, que para todos es más conocida. ¿Qué es la OEA? Una reunión de países que han decidido tener una constitución de alguna manera, que es la carta de la OEA. Es decir, bueno, nosotros, todos los que estamos en esta mesa sentados, nos comprometemos a respetar estos derechos de nuestros ciudadanos. En esa reunión, ¿quiénes no están? No sé si se acuerdan. Bueno. Está bien. A ver, perdónenme que como que me adelanté. En esa primera reunión que hacen la Carta de la OEA, quedan los países en decir, bueno, creemos un sistema que nos permita a nosotros, cuando haya una grave violación de algún derecho humano, tener algún tribunal al que recurrir. Es decir, que nuestros ciudadanos, si les pasa algo fronteras adentro, no queden sujetos al límite de la frontera. Fíjense que aunque ahora parezca muy común, en ese momento era una idea muy loca, es decir, traspasar la soberanía nuestra e ir a tocarle la puerta a un juez que no es mi juez nacional, sino un juez extranjero, porque tengo un tribunal formado por jueces de todos los países, a decirle, mire, mi presidente acaba de decidir que los mayores de, qué sé yo, que los menores de 30 años no voten o que las mujeres no voten, lo que sea. Deciden en esa mesa y crean un órgano que es la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la dan el sentido nombrar y la van a sentir nombrar, y está bueno que lo empiecen a tener como idea de fin de alguna manera del reclamo de justicia, ¿sí? Crean esta comisión que se va a encargar de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente. Y al cabo de unos años se decide y dice, bueno, con esto no basta, creemos también un tribunal. Y crean una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que decide de las demandas de cualquier ciudadano contra su país por alguna violación de su derecho. En esa comisión y en esa corte es donde no está Cuba ni Estados Unidos, a pesar de que la comisión funciona en Washington, ni ahora Venezuela. ¿Por qué decís ahora, disculpa? ¿Cómo? Porque Chávez se abrió. Chávez renunció a la competencia. Para evitar sanción. Para evitar sanción. Porque está violando permanentemente. Claro. Venezuela era un país con muchas carpetas, digamos, muchas denuncias, sobre todo por el tema. Claro, ahí tenemos, sí, yo no quisiera hacer una opinión, digamos, política, pero al menos por lo que uno ve, sí, no un Estado de Derecho, al menos en algunos temas, ¿no? En el tema de libertad de prensa, libertad de expresión, no un Estado de Derecho. Y sobre todo, por la mayor parte de las denuncias que tenían eran por libertad de expresión. ¿Hay denuncia a nuestro país en eso? Muchísimas, sí. Pero Argentina tiene una política de acuerdo, es decir, una vez que está denunciada Argentina, le corre tras de la demanda como si fuera un juicio común y el Estado argentino se presenta generalmente buscando una solución amistosa, se llama.
trata de no llegar a la corte, pero tiene también muchas condenas de la corte, ¿no? Obviamente no a niveles del Perú o de Colombia, pero tiene, por ejemplo, por maltratos en cárceles y comisarías en Mendoza, tiene incluso medidas cautelares ahora de la comisión por detención de presos en comisarías, una cosa que la senadora denunció en Tucumán bastante, porque detienen a un tipo que está procesado y como no hay lugar para tenerlo en la cárcel, lo tienen en la comisaría. Entonces tienen la comisaría con lugar transitorio de detención, lo usan como lugar de alojamiento de procesados, ¿sí? En condiciones...